En el corazón de las montañas etíopes, a 500 kilómetros de Addis Abeba, la capital, un equipo de arqueólogos inspecciona por primera vez un lugar único, Lalibela. Hasta ahora, su historia ha sido una leyenda. Etiopía, la leyenda de Lalibela. Durante el año, en estas altas mesetas situadas a más de 2.600 metros de altura, miles de peregrinos cristianos ortodoxos coinciden en estas espectaculares iglesias. Vienen de todo el país. Lo que llama la atención aquí en Lalibela es el hecho de que todas las iglesias fueron excavadas en roca, bajo el nivel del suelo, a una gran profundidad y en un solo bloque. Me impresionan estas dos iglesias excavadas en roca. La casa de Emmanuel, tallada en 3 niveles. La casa del Abad Libanos, unida a la roca por su techo. O la casa del Salvador del mundo, la iglesia monolítica más grande del mundo. Lalibela es la locación cristiana más grande de África. Como Etiopía fue uno de los primeros países africanos en cristianizarse en el siglo IV, bajo la protección del reino de Aksum, fundó un gran imperio cristiano. Pero en el siglo VII, la islamización de la cuenca del Mar Rojo lo llevó a su declive. A finales del siglo XII, una nueva dinastía cristiana, la dinastía Zagwe, inició la reconquista. Fue entonces cuando el rey Lalibela fundó este lugar, tan espectacular que se convirtió en una leyenda. Hoy en día está anclado en la imaginación de la gente. Según la leyenda, en el siglo XIII, el rey Lalibela recibió la misión divina de construir 10 iglesias, cada una en una roca. Para hacerlo, recibió ayuda de ángeles que ayudaban a los obreros durante el día y continuaban durante la noche. Por ello, el lugar existe y tiene el nombre del fundador, el rey Lalibela. Más allá del mito, ¿cuál es la verdadera historia de este lugar? ¿Fue en realidad construido por el rey Lalibela? ¿Y por qué aquí, en medio de las montañas etíopes? Desde 2009, los arqueólogos han decidido sacar a la luz la historia de este lugar sagrado. Un mes al año, se reúnen en el lugar con los peregrinos. Marie-Laure Derra colidera este nuevo proyecto de excavación. Cuando empezamos a trabajar aquí, debíamos considerar que nunca antes se habían realizado excavaciones aquí en Lalibela. ¿No se sabía nada del lugar? Sabemos un poco por los análisis arquitectónicos, artísticos, de historia del arte y otros. También hemos escuchado sobre la leyenda del rey del siglo XIII que fundó Lalibela. Y así quisimos empezar desde cero. Quisimos confiar en la excavación, en los estudios y hacernos preguntas sencillas como ¿quién?, ¿cuándo? ¿Y cómo? Muy bien. Para responder a esas preguntas, Marie-Laure y su equipo comenzaron por hacer un mapa del lugar, algo nunca antes hecho, para determinar dónde comenzarían las excavaciones. Destacaron 3 grupos principales de iglesias. En el norte está la gigantesca Casa del Salvador del Mundo, así como otras 5 iglesias. Al este, otro grupo de 5 iglesias, incluyendo la espléndida Casa de Emmanuel. Y por último, aislada al oeste, el emblema del lugar, en forma de cruz, la Casa de San Jorge. Pero, ¿por dónde comenzar? Una pregunta que ha sido muy difícil de responder.
porque se dice que este lugar es imposible de excavar. De hecho, aquí cuando se desciende a los suelos, nos olvidamos del tiempo. Verás, Peter, aquí hay algo muy interesante desde el punto de vista arqueológico, y es que las iglesias están excavadas en la roca. Entonces, cuando llegamos al fondo de esta, nos encontramos con los niveles más recientes, porque excavamos paso a paso y la parte más alta del suelo corresponde a los niveles más antiguos. Bien, como sabes, por lo general, cuando excavamos, comenzamos por el nivel más reciente del suelo y descendemos más y más hasta encontrar lo más antiguo. En este caso, sucede todo lo contrario. Exacto. Para descubrir cuándo se construyó este lugar, habría que excavar la parte más antigua, es decir, el techo de la iglesia. Pero está hecho de roca y no se puede encontrar ningún índice cronológico. Junto con su equipo, Marie-Laure decidió excavar un poco más lejos, en donde se encuentran los escombros de las iglesias. Descubrieron un muro de roca tallada y gracias a un fragmento de carbón pudieron identificarlo con el método del carbono 14. Se supo que el lugar había estado habitado y en parte construido desde el siglo XI. Esto confirma los resultados de otra excavación realizada en las afueras de las iglesias donde había un antiguo cementerio y sobre el que se están construyendo casas. Marie-Laure descubrió que las tumbas más antiguas datan también del siglo XI. Pero lo que le llamó la atención fue la orientación de estas tumbas, con vista hacia el norte, como hacían los paganos de esa época. Sin embargo, las tumbas posteriores, a partir del siglo XIII, tienen vista hacia el oeste, según la tradición cristiana. Los arqueólogos llegaron a la conclusión de que la población que vivía en estas montañas remotas fue cristianizada en el siglo XIII por la dinastía Sague, entre ellos el famoso Lalibela. Sabemos que esta región no es muy rica o próspera, así que ¿por qué instalarse aquí? Es una buena pregunta. De hecho, es algo muy importante. En un momento dado surgió una nueva dinastía, la dinastía Sague, que en realidad era muy sólida y capaz de rediseñar, de reconstruir un poderoso reino cristiano. Fue un verdadero renacimiento y se basó de forma notable en la cristianización. Es probable que para cristianizar territorios nuevos tuvieran la necesidad de instalarse en estas locaciones. La dinastía Sague habría venido a estas tierras paganas en el siglo XIII con un espíritu de conquista para establecer su poder. Después del cuándo, viene el quién. ¿En realidad fue el rey Lalibela quien se encargó de estas iglesias, como dice la leyenda? Para responder a esta pregunta, Marie-Laure estudió la casa de Gabriel y Rafael, una edificación antigua que fue excavada por los paganos y luego transformada en iglesia. Como puedes ver, aquí hay 3 ventanas construidas con vista hacia el este para que la luz del sol pueda entrar en la capilla. La creación de estas ventanas permite la construcción de una capilla y se transforma en un lugar cristiano. Porque todas las capillas cristianas deben tener ventanas con vista al este. La locación de las 3 ventanas obligó a truncar el pilar que está justo encima. Desde el momento en el que se construyeron estas ventanas, el pilar se convirtió en un problema, así que lo truncaron y construyeron las ventanas. Pero fue dentro de la casa de Gabriel y Rafael donde Marie-Laure encontró una pista esencial para progresar en su investigación. Un altar con una inscripción en ge'ez, la lengua litúrgica etíope. Esta es una dedicatoria del rey Lalibela que dice: Ángel Gabriel, intercede por mí. Y justo por aquí podemos leer una inscripción del rey que dice: permíteme compartir tu reino. Soy tu siervo y pecador, Lalibela. Amén.
Es una oración que el rey Lalibela dedicó al arcángel Gabriel. Dedicarle esto al arcángel Gabriel es para nosotros la prueba de que, sin duda, Lalibela fundó esta capilla en la que construyeron las 3 ventanas. De acuerdo. ¿Hay otros documentos que lo prueben? Sí, por supuesto. Le traje una copia de un manuscrito en el que figura una donación del rey Lalibela para el mantenimiento del clero y de las iglesias. Es un testimonio más que muestra el trabajo tan importante que realizó el rey Lalibela para que las iglesias de este lugar pudieran prosperar y existir. Entonces, ¿él era el patrocinador y benefactor de estas iglesias? Es correcto. Entonces, la leyenda era cierta. El rey Lalibela fue el fundador de estas iglesias. Marie-Laure descubrió que él no solo transformó edificaciones antiguas en iglesias, sino que también creó obras completas, como la Casa de San Jorge. Es una iglesia que hemos estudiado mucho, porque es el resultado de un proyecto único con el que se logró que la construyeran de una sola vez, en una sola fase. ¿Cómo hicieron los obreros para crear tales obras maestras? No tenemos ninguna documentación escrita que nos permita saber cómo se construyeron estos monumentos ni con qué metodología trabajaron para lograrlo. La única manera de responder esta pregunta es observando los monumentos y concentrándose en los restos de herramientas. En este edificio hay diferentes restos que dan información tanto de las herramientas que se usaron como de la metodología de construcción. Para descifrar esos restos de herramientas, Marie-Laure recurrió a la arqueología experimental. En 2012, Antoine Garrigue, un cantero profesional, probó distintos tipos de herramientas y registró los restos que dejaron en la roca de Lalibela. Gracias a esto, se demostró que los obreros de la época no tallaban grandes bloques del tamaño de la iglesia, no ahuecaban y luego cortaban. Por el contrario, daban forma a cada detalle mientras descendían. Lo más increíble es que se descubrió que los obreros tallaban y esculpían el interior y el exterior al mismo tiempo. Botaban los escombros por las ventanas. Una técnica desarrollada para lograr un resultado adecuado. En el interior, nos sorprende la maestría de estos escultores. Vaya, el volumen interno es impresionante, el techo es muy alto. Sí, y aquí en especial, en la Casa de San Jorge, la elevación es más que impresionante. Observa este pilar. Sin duda, la decoración es sobria, pero está muy bien hecha y se llevó a cabo con herramientas muy sencillas, picos, martillos, y eso es todo. Y a partir de ahí se logró tener una sola pieza. Hay que tener en cuenta que no se construyó nada más. Todo se hizo en una sola pieza. Y así lograron hacer de la roca un pilar rectilíneo, con capiteles, arcos, ventanas decoradas y dinteles. No solo está bien construido, sino que también es muy refinado. Sí, el estilo elegido para Lalibela es uno muy particular. Y este estilo arquitectónico y esta decoración tienen un fuerte mensaje político. Los arqueólogos descifraron este mensaje político gracias al estudio de otra iglesia, situada a 50 kilómetros de Lalibela, hacia el este cerca del monte Abuna Joseph, una montaña que mide cerca de 4.200 metros. Kidane Wolgeorgis me acompaña. Es un experto en conservación de patrimonios y está interesado en la investigación de Marie-Laure. Esta es la iglesia de Gimiriane Christos. Quiero que la observes porque su estilo es característico del típico estilo aksumita. Por eso es una iglesia tan importante para la cultura etíope. El estilo aksumita hace referencia al reino de Aksum, que convirtió a Etiopía al cristianismo en el siglo IV.
Es un estilo bastante antiguo y muy característico del reino Aksum. Observa, esta fachada está hecha de nichos de madera y salientes de roca y luego fue cubierta por completo con material de yeso. Estas características también se pueden encontrar en las fachadas de las demás iglesias de Lalibela, en especial en la casa de Emanuel, ya que es por completo monolítica. Luego los obreros de las otras construcciones del rey copiaron este patrón cuando tallaron en roca para continuar produciéndolo. Estas particulares líneas horizontales se pueden ver sobre todo en la fachada de la casa de Emmanuel. Estos marcos y vigas transversales que salen de las paredes, las puertas y las ventanas también se reproducen de forma sistemática en la roca. De hecho, el estilo aksumita se puede ver en la roca de la casa de Emmanuel. ¿Por qué imitar este estilo antiguo en Lalibela? Los reyes de la dinastía Sagwe querían que los reconocieran como parte del reino Aksum, conocido por haber sido un reino cristiano en extremo poderoso. Cuando la dinastía Sagwe llegó hasta Lalibela, quisieron demostrar que eran una dinastía religiosa con mucha influencia y que su llegada al poder solo podría impulsar el renacimiento del cristianismo en este país. Entonces, ¿fue una forma de validar su poder? Sí, exactamente. Los reyes querían validar su poder. En las altas mesetas de Lalibela, Marie-Laure ya casi completó su investigación. Respondió a las preguntas cuándo, quién y cómo. Y podría haberse detenido ahí. Pero al estudiar con más atención las fachadas de estas iglesias, descubrió que la historia arquitectónica del lugar iba mucho más allá del reinado de Lalibela. No podemos continuar avanzando, aquí es el final. Exacto. Es una escalera truncada y por lo tanto es una de las anomalías de esta iglesia, una de las que nos ha ayudado a pensar en las diferentes fases de desarrollo de la evolución de este lugar. Y a preguntarnos por qué construyeron una escalera y luego decidieron que quedara en el aire. Por supuesto, nadie habría querido que la escalera quedara de esta manera, así que está claro que hubo dos periodos muy diferentes. Uno en el que la escalera llegaba a un patio a un nivel del suelo muy diferente, y un periodo donde se vieron obligados a sobrepasar ese nivel y truncar la escalera. Marie-Laure ha detectado anomalías como esta en casi todas las iglesias. Como esta ventana de la capilla de la Casa de la Cruz, que no tiene final. Y al estudiar las características de la roca descubrió algo. Suave para tallar, esta roca de escoria basáltica se endurece en contacto con el aire, pero en contacto con el agua cambia por completo de consistencia. Como puedes ver, esta roca tiene características muy particulares. Como acaba de llover y estuvo expuesta al agua, se formaron charcos. Y con eso nos damos cuenta de que cuando la roca se moja, ya no continúa como roca, se convierte en barro. Y así entendemos el porqué. En esa época, cuando tenían patios y jardines al aire libre como este, los grandes charcos se convertían en piscinas gigantes que en un momento determinado tenían que ser eliminadas por razones muy particulares. Así que debían drenar el agua, sacarla y excavar para llegar de nuevo a la roca sólida. Y excavar y excavar. Y excavar por tiempo extra. Marie-Laure y su equipo estudiaron lo que conocemos como el fenómeno de la gota de agua. Por la caída de una gota y de sus proyecciones, estos dos pilares erosionaron por completo hasta su base. Los obreros bajaron al nivel del suelo por primera vez para llegar a la roca sólida que no había sido afectada por el agua, pero la erosión volvió a hacer su trabajo. Después de un colapso, excavaron por segunda vez y luego por una tercera hasta que alcanzaron el nivel del suelo actual. Así, algunas iglesias fueron renovadas mucho después del reino de Lalibela.
Estas fases sugieren una historia muy larga. Sí, y eso es lo que lo hace tan interesante. Tener estas diferentes fases de transformación del lugar nos indica que el rey Lalibela, sin duda, tuvo un papel esencial en este lugar. Pero no fue el único que hizo cosas aquí. La historia de Lalibela es muy larga. La estamos descubriendo y es muy interesante. Hoy en día, para combatir esta erosión permanente, los grandes techos protegen a las iglesias de la lluvia. Gracias a esta investigación tan meticulosa, Marie-Laure descubrió el misterio de la leyenda de Lalibela. Pero le queda una pregunta. ¿Cómo se convirtió este en un lugar de peregrinación tan importante como para que se le conozca como la Jerusalén Negra? Debemos quitarnos los zapatos. Bien, vamos a entrar. Es en la casa del Gólgota, la iglesia que albergaría la tumba del rey, donde encontramos la explicación. Voy a tener que dejarte aquí. No tengo derecho de entrar, así que Kidane te acompañará al interior. Las mujeres no podemos entrar. Te propongo que te reúnas con el sacerdote de la iglesia. Puedes entrar y yo esperaré aquí en la entrada para hablar contigo. Bien. Él está a cargo de la iglesia. Este sacerdote está a cargo de la casa del Gólgota, y ahí atrás está la tumba del rey Lalibela. Bien. Detrás de esa cortina está la tumba del rey, una reliquia bien cuidada a la que solo el sacerdote tiene acceso. Pero un arquitecto de la UNESCO tomó algunas fotos en los años 60. Estas muestran una representación de Cristo recostado, rodeado de arcángeles. La tumba de Lalibela, que está justo a un lado, no se ve. Existe una descripción hecha por el padre Francisco Álvarez en el siglo XVI, la cual describe una cripta excavada en el suelo y que está cubierta por una roca. Muchos peregrinos y otros cristianos vienen de todas partes del mundo solo para recibir un poco de tierra de la tumba del rey Lalibela. ¿De este hombre? Solo el sacerdote tiene el permiso de ofrecerla y darla. Existe la creencia de que esta tierra tiene propiedades curativas, aunque por supuesto hay que tener fe para que funcione. De lo contrario, no lo hará. Ahora él te va a ofrecer un poco. ¿Esa es la tierra sagrada de la tumba? Es tierra de la tumba de Lalibela. Es un gran privilegio. Es increíble. Dime, Marie-Laure, ¿por qué esta tierra es sagrada? Porque la iglesia etíope reconoció al rey Lalibela como santo al menos desde finales del siglo XV. La dinastía que gobernaba en la época se aseguró de que el culto al rey Lalibela se desarrollara, y ese culto se utilizó para elevar la imagen de la realeza etíope en general. Y es por eso que la tierra de su tumba sirve para hacer milagros. Como el rey Lalibela es considerado un santo, todos los años estas mujeres y hombres vienen de todo el país para honrar su memoria, celebrar festividades cristianas ortodoxas y a veces para que los entierren cerca de este rey legendario. Lo más fascinante de este lugar es que siempre hay una actividad. Viene mucha gente aquí. Sí, el lugar no murió con Lalibela. Es un lugar muy vivo, donde la gente viene a que la entierren. Es un lugar para los muertos y una gran necrópolis. También es un lugar muy vivo, por supuesto, donde todavía se hacen ceremonias y no es para nada artificial. Estas ceremonias no revelan lo que sucedía en el siglo XIII. Ellas nos muestran que esta sociedad no ha dejado de evolucionar y este lugar tampoco. Es el alcance de esta historia lo que la hace tan interesante desde que vinieron los primeros arqueólogos hasta ahora.